Bienvenidos a Fogón Sagrado. Gracia y paz en sus corazones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús prometió edificar su iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Nos dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, verso 18. Y la edificó por medio del ministerio del Espíritu Santo, a través de sus apóstoles y de todos aquellos creyentes. Amén. En el tema anterior vimos la iglesia de Sardis. Nada peor que una iglesia muerta. Vimos el elogio de Cristo para esta iglesia, la condenación, el consejo, el desafío, donde nos dice: al vencedor se vestirá de blanco y jamás borrará su nombre del libro de la vida. Hoy, una vez más los invito a que juntos analicemos la sexta iglesia, la iglesia de Filadelfia, y la vamos a ver en el libro del Apocalipsis, capítulo 3, verso del 7 al 13. La iglesia de Filadelfia. Como el estudio de las tres iglesias anteriores fue un poco deprimente, nos resultará refrescante considerar a la iglesia de Filadelfia. Esta sexta iglesia es una vuelta a las dos iglesias del principio, Efesios y Esmirna, pertenecientes a los 3 primeros siglos. Sentirá que el corazón se le estremece al estudiar este pasaje y deseará identificarse con este tema de iglesia. La iglesia de Filadelfia estaba situada en el centro de la civilización griega, fundada solo 189 años antes de Cristo. La ciudad tenía una sorprendente influencia sobre aquel sector del mundo antiguo. Esta iglesia estaba llena de vida, ya que Filadelfia siguió siendo una ciudad cristiana independiente hasta el final del siglo XIV, cuando la conquistaron los turcos. La iglesia que Cristo amaba, 1750 década cristiana. El elogio de Cristo para esta iglesia. Conozco tus obras. Mira que delante de ti he dejado abierta una puerta que nadie podrá cerrar. Ya sé que tus fuerzas son pocas, pero has obedecido mi palabra y no has renegado de mi nombre. La condenación de Cristo para esta iglesia es una bendición, porque no hay ni una palabra de condenación. El consejo: vengo pronto. Aférrate a lo que tienes para que nadie te quite la corona. El desafío: al que salga vencedor, lo haré columna del templo de mi Dios, y ya no saldrá jamás de ahí. Sobre él grabaré el nombre de mi Dios,
y el nombre de la nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, la que baja del cielo de parte de mi Dios. Y también grabaré sobre él mi nombre nuevo. El que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La era histórica de la Iglesia de Filadelfia. El nombre Filadelfia quiere decir literalmente amor fraternal. Nuestro Señor seleccionó aquella iglesia para describir la clase de era eclesiástica que se inició alrededor del año 1750 y que continuará hasta la tribulación. Así como Sardes salió de Tiatira, Filadelfia salió de Sardes. Como vimos en el capítulo anterior, la iglesia de la Reforma se tornó muerta y fría al convertirse en iglesia del Estado. Sin embargo, Filadelfia estuvo marcada por una gran vitalidad. Esta era de Dios hizo su obra de una manera emocionante, produciendo avivamiento en Europa y en las islas británicas que se expandieron aún hasta Norteamérica. Esto a su tiempo produjeron lo que se conoce en la actualidad como movimientos misioneros modernos. Este movimiento del Espíritu de Dios en medio de su pueblo tiene dos razones. El movimiento misionero fue la edición de la Biblia en el lenguaje popular y la tendencia natural que tienen las personas al tomar la Biblia literalmente. En el Evangelio de San Marcos capítulo 16, verso 15, dice: y les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. Palabra de Dios. El segundo factor que contribuyó a este movimiento misionero fue el creciente interés en el estudio de la doctrina de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Alrededor del año 1800, la doctrina del regreso de Cristo, que había estado muerta por completo desde finales del siglo III, se reavivó. Esta enseñanza, tal como enseñó en el capítulo anterior, contribuyó a una iglesia consagrada y separada y aumentó su celo evangelizador, su sacrificio misionero para cumplir con la gran comisión, preparándose para la venida del Señor. Estaba lista para hacer cualquier cosa que les mandara. La naturaleza de Cristo revelada a Filadelfia. En el versículo 7 se revelan 4 aspectos del carácter de Cristo a Filadelfia, 2 de los cuales no se encuentran en la visión de Juan en el capítulo 3, verso 7. Escribe el ángel de la iglesia de Filadelfia: así habla el santo, el verdadero, el que guarda la llave de David. Si él abre, nadie cerrará, y si cierra, nadie abrirá. Palabra de Dios. Primero, el santo. Nuestro Señor le recuerda a esta iglesia su santidad.
y también dice, sean santos, porque yo soy santo. En la primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 16, según dice la Escritura, ustedes serán santos, porque soy santo. Palabra de Dios. El verdadero. En varios pasajes se habla del Señor como la verdad. En el Evangelio de San Juan, capítulo 14, verso 6, dice, Jesús contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Palabra de Dios. Aquí podemos ver, Cristo no solo es la verdad, sino que es la verdad definitiva. Esa verdad definitiva a este mundo. Y no se le dará otra verdad más que la revelada en Jesucristo. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, verso del 32 al 35, dice, Jesús contestó, en realidad, no fue Moisés quien les dio pan del cielo. Mi Padre es el que les da el verdadero pan del cielo. El pan que Dios da es el que ha bajado del cielo y que da para la vida del mundo. En el verso 34 dice, ellos dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Verso 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. El que cree en mí nunca tendrá sed. Palabra de Dios. Número 3. El que tiene la llave de David es una referencia a la autoridad de Cristo. Anuncia su gobierno futuro del mundo, que se relaciona en el libro del Apocalipsis, capítulo 1, verso del 4 al 5. Juan a las 7 iglesias de Asia. Reciban gracia y paz de aquel que es, que era y que viene, de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono. Verso 5. Y de parte de Cristo Jesús, el testigo fiel, el primer nacido de entre los muertos, el Rey de los reyes de la tierra, el que nos ama. Palabra de Dios. Él es quien controla hasta qué punto pueden gobernar los reyes de este mundo. Número 4. El que abre y nadie puede cerrar. El que cierra y nadie puede abrir. El Señor Jesús les dio a sus discípulos la comisión: vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva, sobre la base de lo que había dicho en Mateo capítulo 28, verso 18. Entonces Jesús, acercándose, les habló con estas palabras: todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra. Por eso, vayan. Palabra de Dios. Nadie puede cerrar la puerta para predicar el Evangelio. Solo Cristo, si así lo desea. Tenemos las puertas abiertas para predicar el Evangelio. Cada uno de nosotros que creemos
que Cristo es el Hijo de Dios y que está sentado a la derecha del Padre. Esto no se aplica solo al movimiento misionero de la era de la Iglesia de Filadelfia, sino también a cada persona, a cada cristiano de todos los tiempos. En Apocalipsis capítulo 3, verso 7, dice: escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, el santo, el verdadero, el que guarda la llave de David. Si abre, nadie cerrará, y si cierra, nadie abrirá. Palabra de Dios. Dios no se encuentra limitado en sus capacidades para abrir la puerta para que llevemos el Evangelio a los rincones de la tierra. Este es un mensaje muy necesario para los siervos del Señor de hoy en día. Que todo aquel servidor del Señor se prepare para hablar del Evangelio de Jesucristo. Nuestra responsabilidad es hacer lo correcto y Dios abre la puerta y nos da todas las oportunidades. El elogio de Cristo. Nuestro Señor elogia a la iglesia de Filadelfia por 4 razones. Número 1. Conozco tus obras. Mira que delante de ti he dejado abierta una puerta que nadie podrá cerrar. Está claro que se refiere a las puertas de oportunidad, abiertas para la proclamación del Evangelio. Una de las principales características del fiel servicio a lo largo de esta era de la Iglesia, como nos dice en 1 de Corintios, capítulo 16, verso 9, y dice: ya que se me abre una puerta muy grande y con muchas esperanzas, aun cuando los enemigos son numerosos. Palabra de Dios. Indica que el apóstol Pablo consideraba que una puerta abierta era una oportunidad para el servicio cristiano. Número 2. Ya sé que tus fuerzas son pocas. Se refiere a la condición pequeña de creyentes de Filadelfia. La era de la iglesia de Filadelfia se caracteriza por congregaciones pequeñas que, de acuerdo a las normas humanas, son débiles. Número 3. Pero has obedecido mi palabra. Esta iglesia no solo creyó en la palabra de Dios, sino que la obedeció. Las iglesias de la Reforma en el pasado y en el presente creen en la palabra de Dios, pero no se caracterizan por obedecerla. La iglesia de Filadelfia, en contraste adecuado a este modelo, se caracteriza por obedecer la palabra de Dios. Número 4. Y no has renegado de mi nombre. Satanás siempre trata de torcer las obras de Dios. Es interesante que el mayor aumento de falsos servidores y falsas religiones en la historia del mundo comenzaron durante este mismo periodo. Una de las características de la era de esta iglesia es que se rehúsa a negar el nombre del Señor, ofreciendo así el desafío que se le debe presentar a todo cristiano fiel a medida que se acerca el fin de esta era. La promesa de Cristo a una iglesia digna de elogio. Esta promesa única de Cristo,
que surge como resultado de la actitud de esta iglesia, se divide en dos aspectos: vindicación y la preservación. La vindicación: voy a hacer que los de la sinagoga de Satanás, que dicen ser judíos, pero que en realidad mienten, vayan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Cristo promete que las falsas religiones que pretenden ser judíos, pero no lo eran, algún día se postrarán delante de ellos, porque persiguiendo a la iglesia fiel de Cristo, le dan la espalda a nuestro Señor Jesucristo. Número 2. Preservación. Ya que has guardado mis mandatos de ser constante, yo por mi parte te guardaré de la hora de tentación que vendrá sobre el mundo entero. El mundo nunca conoció un periodo universal de tribulación, y nos dice Jesús en el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, verso 21. Porque estos serán tiempos de angustia, como no ha habido igual desde el principio del mundo, ni habrá nunca después. Palabra de Dios. Por eso el consejo de Cristo: vengo pronto, aférrate a lo que tienes, para que nadie te quite la corona. El consejo del Señor a la iglesia de Filadelfia se basa en la promesa de su segunda venida. Es interesante destacar que el desafío se hace debido a que la iglesia de Filadelfia estará presente al momento de la venida del Señor. 3 cosas importantes para edificar una iglesia espiritual es la evangelización, las misiones y las enseñanzas de la Sagrada Escritura. Su gran ministerio es de pastorear y enseñar del regreso de Cristo. ¿Para qué? Para que su pueblo se prepare. El desafío de Cristo es para los que vencieron y son los que nacieron de nuevo. El que salga vencedor, lo haré columna del templo de mi Dios y ya no saldrá jamás de allí. Una columna habla de estabilidad. La única manera que un cristiano tenga estabilidad es estar al lado de nuestro Señor Jesucristo. Número 2. Sobre él grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, la que baja del cielo de parte de mi Dios. ¿Qué quiere decir? Que los verdaderos creyentes se identifican con nuestro Señor Jesucristo. Y nos lo dice en Apocalipsis, capítulo 22, verso del 6 al 7. Después me dijo el ángel: estas son palabras ciertas y verdaderas. El Señor Dios, que inspira a los profetas, ha enviado a su ángel para que muestre a los servidores de Dios lo que pronto va a suceder. Mira que vengo pronto. Feliz el que hace caso a estas palabras proféticas de este libro. Palabra de Dios. En Apocalipsis 22, del 3 al 4, y ninguna maldición es allí posible. El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad y sus servidores le rendirán culto. Verso 4. Verán su rostro y llevarán su nombre sobre su frente.
y ya no habrá noche. Palabra de Dios. La promesa de la palabra de Dios para sus hijos es que un día lo veremos cara a cara. Amén, amén. Gracias por darme tu valioso tiempo. Un abrazo y que Dios te bendiga. Muchas gracias.